El perfil de la víctima de tráfico es un varón de más de 45 años que muere en accidentes producidos en vías interurbanas. La cifra de siniestralidad ha descendido un 13% con respecto a 2010. Ante un accidente de tráfico con víctimas, en el que los servicios y unidades de la Administración que pueden llegar a participar son múltiples, es necesario un abordaje integral de la gestión del accidente y de sus consecuencias. Esta noche hablamos de la atención a víctimas de accidentes de tráfico. No solo desde la actuación material inicial, bomberos, policía de tráfico o atención sanitaria. También lo que viene después, la asistencia psicológica o incluso la jurídica. Nuestra invitada de esta noche es la jefa de la Unidad de Atención a las Víctimas de Tráfico de la DGT y psicóloga forense. En su extensa carrera se ha podido especializar también en la violencia de género. De todo esto hablamos hoy con la psicóloga María José Rodríguez de Armenta. María José Rodríguez de Armenta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad. Quienes rodean a una víctima mortal de accidente de tráfico, ¿se pueden recuperar de ese impacto? Por lo que sabemos, habitualmente cuando una persona tiene una pérdida de un familiar, no se acaba de sentir exactamente igual que cuando se produjo semejante tragedia. Lo que sí es cierto, y nos dicen los estudios, es que si se hace una buena intervención, desde el mismo momento en que se produce el accidente, las personas, tanto las familiares o denominadas víctimas secundarias, como las que están involucradas en el propio accidente, pueden llegar a recuperar la salud mental, las ganas de vivir y pueden retomar de nuevo una nueva vida. Pero es una nueva vida porque hay una gran pérdida y hay un dolor que, si se hacen bien las cosas, insisto, se puede llevar con tranquilidad y de una manera estable. ¿Está nuestra sociedad, la sociedad de hoy en día, preparada para asumir las consecuencias trágicas casi siempre que tiene un accidente de tráfico? No estamos preparados porque tristemente, y es la experiencia que tengo en mis espaldas, las víctimas son molestas y las víctimas realmente no importan. Y les parece duro decirlo, pero no se cuenta con las víctimas, tampoco con las de los accidentes de tráfico. Cuando unas personas de repente se encuentran en ese grupo de víctimas secundarias porque han perdido un familiar o el familiar tiene unas lesiones muy graves, con lo cual tienen que atenderlos el resto de su vida y tienen que cambiar sus costumbres, sus hábitos. La sociedad no ha creado todo lo que realmente sería imprescindible para que las personas tuviesen una calidad de vida la adecuada o similar a la del accidente de tráfico. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan ya a ir de un sitio a otro exigiendo, pidiendo las ayudas, tanto las terapéuticas, las de mantenimiento, las de prótesis, las de ayuda psicológica, y eso todavía pues no lo tenemos. También son muy costosas las ayudas, son muchas de ellas para toda la vida, pero es el eterno problema de las víctimas, que se encuentran desasistidas. Esas víctimas secundarias, como las llama usted técnicamente, son esos padres que han perdido al hijo, es esa mujer que ha perdido a su pareja, es todo lo que rodea, ¿no?, a una tragedia Efectivamente. así. ¿Cómo es el primer paso? ¿Haya fallecido alguien o se haya quedado en un estado, por ejemplo, vegetal? Que sabemos que no hay muchas posibilidades de que esa persona vuelva a ser quien fue. Precisamente lo que estamos haciendo ahora nosotros desde la Dirección General de Tráfico es, hemos creado unas unidades específicas que existen en todas las jefaturas provinciales. Ya hemos seleccionado a los funcionarios que van a desarrollar esas funciones, se les ha dado los cursos de formación y lo que estamos haciendo ahora, que es importante, es que cada coordinador de esa unidad está gestionando, creando el catálogo de lo que existe en cada comunidad autónoma, en cada diputación. ¿Por qué? Pues precisamente para contestarte a lo que se me ha preguntado, que es ¿qué pasa en el primer momento? Pues podemos decir, porque en Navarra hemos hecho el programa piloto
porque después de toda esta recogida de información se van a crear unos procedimientos, unos protocolos interinstitucionales. Aquí en Navarra, ¿qué es lo que se hace? Desde el 112, que es un centro que funciona magníficamente, se gestionan todos los profesionales que acuden en el mismo momento en que se produce el accidente. Ambulancias, policías, atestados, los psicólogos de urgencia que también en Navarra existen, y ya a partir de ese primer momento ya se crea todo lo que es la primera atención, que es básica, tanto para salvaguardar a las víctimas, las que tienen consecuencias físicas graves. Muy importante que los 20 primeros momentos, los 20 primeros minutos del accidente, la atención sea perfecta, muy rápida, que acudan también los distintos profesionales como los psicólogos de urgencia, que en Navarra sí que los tenemos, pero en otras comunidades no existen. ¿Para qué? Pues para dar apoyo, y en muchos casos cuando están sacando a las víctimas o están los bomberos haciendo el desescarcelamiento, los psicólogos pueden estar dando la mano a otra víctima que está cercana, en fin, un montón de cuestiones que hacen de enlace para que la primera fase, hasta que llega la víctima al centro hospitalario, sea adecuada y las lesiones, tanto las físicas como las psicológicas, sean lo menos dolorosas posibles, que no lleguen a ser secuelas permanentes. Luego, a partir de la primera fase, intervienen otros profesionales, como son desde el fiscal de la seguridad vial, que puede ver si ha habido unos indicios de delito o de falta, cómo se va a instruir el caso para que haya unas pericias médico-forenses, psicológicas forenses desde la primera fase, para que se sepa qué derechos tiene esa víctima, porque hay cuestiones que prescriben, las ayudas sociales, dónde tramitarlas, qué derechos tiene también en base a sus seguros, si tiene que interponer denuncia, si hay psicólogos también, terapeutas gratuitos y cómo derivarles, en fin, hay un montón de cuestiones. Y la fase segunda con la tercera, en muchos casos se interrelacionan entre ellos hasta que se puede decir, bueno, esta persona se le puede considerar o con alta terapéutica o ya ha salido sentencia, ya se ha recibido todas las indemnizaciones, y ahora lo que va a necesitar es una terapia constante de rehabilitación, de apoyo de lesionados, en fin, todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo es ese momento en el que ese psicólogo de urgencia llega al lugar y estrecha la mano a la persona que todavía permanece viva pero que no puede salir de ese vehículo, por ejemplo? Yo puedo contar dos casos en que me han solicitado desde Policía Foral y desde Guardia Civil ya hace tiempo el acudir al lugar del accidente. En uno fue un hombre que estaba gravísimamente herido, y la Guardia Civil solicitó que acudiera a un psicólogo. En ese momento estaba yo como única psicóloga por el Departamento de Interior, Dirección General de Interior, y acudí. Y lo único que hice fue pues estar con él, dándole la mano, contestándole lo que él me iba preguntando, qué tal estoy. No le decías, pues estés tranquilo, ahora mismo están llegando las ambulancias, deme usted la mano, cómo se llama, tiene usted hijos. O sea, fue el estar con él mientras los demás hacían sus trabajos lo mejor que pudieron, hasta que el hombre poco a poco, bueno, llegó la ambulancia, tuve que ir con él en la ambulancia, y ya antes de llegar al centro hospitalario falleció. Pero el hombre pues me tuvo a mí todo el tiempo, me iba comentando algunas cosas, todas las angustias cuando veía que el hombre veía que se moría, sin llegar a más que a decirle tal y como iban las cosas. Yo creo que conseguimos que estuviese bastante más tranquilo que si llega a estar solo, o si una persona, como nos dicen cantidad de policías, no saben qué contestar, no saben si tienen que decirle pues estás estupendamente, vas a ver, dentro de 2 días bailando una jota, o todo lo contrario, oye, que es que te estás muriendo. Entonces, hay técnicas y maneras de hacerle un acompañamiento para que sea lo que sea, por lo menos que sea más dulce o sea más llevable. Y el otro caso fue con 2 hermanos que murieron en un accidente de tráfico, viniendo los 2 juntos de fiestas de un pueblo. Bueno, pues fue la intervención, ir al tanatorio, acompañar a la familia, ir a darle la noticia a la madre, al padre, y en eso pues hay que saber hacerlo,
no porque vayas a quitar el dolor, sino porque no tenemos que aumentar el dolor dando mal una información o haciéndolo mal. ¿Y cómo se le dice a una madre que sus 2 hijos han fallecido en un accidente? Pues en cada caso es distinto. La cuestión, la cuestión que enseñamos a los policías es el que no hay que hacerlo por teléfono, hay que intentar hacerlo teniendo contacto visual con la persona, agarrándole, conteniéndole. En cuanto te ven llegar, porque vas acompañado de la policía, saben que ha pasado algo. No hay que engañarles, no hay que mentirles, hay que decirles, por favor, me deja usted pasar, tengo que darle una noticia. Entonces te empiezan a preguntar, ¿son mis hijos? Son sus hijos, sí, ya se han muerto, ya empiezas a cogerle la mano, empiezas a dar una noticia de una forma menos dolorosa. Y le contienes, la mujer en este caso se abrazó a mí, estuvo el gran tiempo llorando, yo le abrazaba ya con fuerza y poco a poco pues vas hablando y a la vez vas buscando soluciones, porque si puedes evitar que sea ella la que vaya al reconocimiento al anatómico forense, mejor que mejor, vas controlando un poco el entorno, vas diciendo, ¿vive por aquí alguna hermana suya? Ya vas un poco organizando el apoyo social, el apoyo familiar, porque no solamente el dar la noticia, es que luego tienes que controlar un poquito todo. Normalmente la persona no sabe ni qué tiene que hacer, ni qué tiene que comprarse el ataúd, ni nada de nada. Y entonces, o sea, tienes que conocer un poquito todo el entramado de donde te estás metiendo, y eso es una especialidad que yo creo que es muy útil y que aminora el dolor. ¿Y quién asesora al psicólogo que asimismo ha asesorado a la víctima o a la familia de la víctima? Porque aquella ocasión en la que a usted le tocó acompañar a aquel hombre que después falleció, con el que había estado hablando hasta sus últimos minutos de vida, eso hay que pasarlo también. ¿Eso cómo lo pasa el psicólogo? ¿Eso cómo lo pasó usted? ¿Eso cómo se enfrenta uno? Si solamente se me ocurre de momento yéndose a casa a llorar. Habitualmente, por lo menos hablo bajo mi experiencia, pero también en contacto con otros psicólogos forenses, siempre ponemos unas barreras, te vas centrando en ayudar, te vas centrando y te concentras mucho en lo que la persona de enfrente te está transmitiendo. Con lo cual te olvidas de ti mismo, y te olvidas de ti mismo, no te centras ni en lo que estás sintiendo tú, ni estás totalmente con la cabeza en este hombre está casado, dónde estará su mujer, cómo se lo vamos a transmitir. Entonces ahí creas unas barreras psicológicas que te defienden, que son una defensa. En el ámbito que he trabajado durante todos estos años es exactamente lo mismo, te dicen, yo lo comprendo, ¿y cómo puedes entrevistar, cómo puedes hacer varias entrevistas a una niña que ha sido agredida sexualmente? Pues exactamente lo mismo, porque tienes unos objetivos que es ayudarle a la persona. Entonces todas las preguntas, todo lo que estás buscando es precisamente para encajar, para que todo tenga un objetivo último, que es ayudarle por una parte a la víctima y luego por otra parte que el detractor pues cumpla con su condena. Entonces eso crea unas barreras. Bien es cierto que de vez en cuando nos rompemos y lloramos y necesitamos tener un bajón. Yo siempre digo que para mí es genial la siesta, porque llego igual con la cabeza, con una angustia, con todo lo que has vivido, y me echo la siesta y me suelo levantar como nueva. Y luego el estar con amigos, el tener muy buen humor, en el trabajo coincidir con personas que tengan muy buen humor, entonces intentas hacer pues que la vida sea un poco más agradable, más dulce, pero sí que nos desmoronamos, sí. El Gobierno de Navarra y la DGT han impulsado un proyecto piloto de atención a víctimas en accidentes de tráfico, en cuyo proyecto, en esa última parte, ustedes también asesoran poniendo en contacto a las víctimas, a sus familias, con asociaciones, juzgados, seguros, centros sanitarios, psicólogos. ¿Qué tal está Navarra para asesorar? ¿Qué tal funcionan las cosas en Navarra
con qué tipo de asociaciones hay, porque de estas cosas, María José, se habla poco, se habla nada. La gente parece que nos da miedo, es un tabú hablar de la muerte que uno no Sí. espera, ¿no? En Navarra, curiosamente, no existe ninguna asociación de víctimas de accidentes de tráfico. No sé por qué somos muy poco de asociarnos. No sé, en Cataluña hay montones de asociaciones, en otras comunidades también, pero aquí en Navarra no tenemos ni una asociación de víctimas de accidentes de tráfico. Navarra, yo creo que yo he propuse a la directora general Navarra como programa piloto precisamente porque es muy ejemplar en otro tipo de funcionamiento. Tenemos una protección civil, un 112, que es magistral cómo funciona, con sus protocolos, con los compromisos, con todo lo necesario. Tenemos además dos policías que convergen en sus funciones y era interesante ver cómo se acoplan, la Guardia Civil, la Policía Foral, y bueno, pues parece ser que había sus pequeños rifirrafes, pero ya se han ajustado precisamente al reflexionar respecto cuando tienes que redactar un protocolo, cada uno tiene que sacar qué es lo que hace, qué es lo que le molesta, dónde hay una serie de puntos que hay que limar las perezas, cómo vamos a hacer que todo sea un acto continuo, y entonces es estupendo. La Fiscalía, con Seguridad Vial, antes estaba José Antonio Sánchez, ahora no sabemos quién va a estar, pero también es magnífica cómo funciona. Los juzgados de instrucción con su decana, es un placer el poder contactar con ellos. Teníamos psicólogos de urgencia, en fin, yo creo que tenemos todo lo necesario, pero es más, es que encima en la Policía Municipal de Pamplona, curiosamente, es la única ciudad donde ya existía desde el 2007 una oficina de atención a las víctimas de accidentes de tráfico, y hacían su acompañamiento, les contactaban con las trabajadoras sociales de los hospitales, les llamaban a ver qué tal iban, o sea, tramitaban las cuestiones, con lo cual también es muy interesante el programa piloto que se va a hacer con la ciudad de Pamplona, donde se están recogiendo datos y en base a esos datos, bueno, pues se están modificando puntos negros. Y entonces, respecto a otras comunidades, todavía no lo sabemos, porque ahora mismo, precisamente el día 12, fue cuando me empezaron a mandar todos los catálogos, todos mis coordinadores de las 45 jefaturas, 52 en total, pero País Vasco y Cataluña todavía, bueno, como tienen las competencias transferidas, ahí está, que no sabemos si van a entrar o no en la cuestión. Entonces no puedo todavía valorar cómo están los demás. En Andalucía, desde luego, por todo lo que me han mandado, están estupendamente bien, están colaborando. En Castellón, bueno, y fenomenal, o sea, pero ya veremos. Y hay un dato global que es el perfil de la víctima de tráfico, que es un varón de 45 años, de más de 45 años, que muere en vías interurbanas. ¿Cuáles son las causas que llevan a que esta sea la media, que este sea el perfil? Los perfiles se han obtenido a través del Centro de Estadística Nacional, que no recuerdo exactamente cómo se denomina, por eso soy despistada para las cuestiones, y Sanidad. Entonces, recogiendo todos los accidentes y los ingresos hospitalarios, se ha sacado este perfil. Las causas que desde el Centro de Investigación, porque la DGT es un monstruo, es como hablar de un ministerio o del Gobierno de Navarra, los grupos de investigadores, que son impresionantes los trabajos que están haciendo a nivel internacional, nos han dicho que esos accidentes se producen, en primer lugar, por distracciones al volante. El segundo, el móvil, la radio, el cigarro. Eso es, el cigarro, el móvil ya no, porque se supone que ya no se usa, ¿no? Bueno, el demasiado. GPS, todas esas cosas, distracciones. El móvil a diario yo veo, yo hago también. muchos kilómetros a diario en autovía y luego se está usando además el teléfono. móvil ahora para buscar dónde está el restaurante, dónde está no sé qué, y claro, a mí que soy torpe con el móvil, yo es que, vamos, es que andando me llego a chocar con la gente, porque coges el móvil y empiezas a buscar situación actual, tal, luego que se pierde, o sea, que es que yo no sé cómo la gente no se choca más veces. Ese es el primer motivo, la distracción. El segundo es la velocidad excesiva.
Entonces, bueno, pues a partir de ahí, eso es lo que sabemos. Y luego hay estudios también complementarios que nos dicen también que tiene que ver con el hecho del tipo de vía, otro tipo de cuestiones, pero están el ranking, las distracciones y luego el exceso de velocidad. Y los que más incumplen estas dos cuestiones es ese grupo que ha dado el mayor porcentaje de accidentes en vías interurbanas. En cualquier caso, a pesar de esta crítica, lo que sí que está claro es que la cifra de siniestralidad ha descendido y esperemos que esa siga siendo la tónica. Nosotros tenemos esa esperanza, ¿no?, de que se está trabajando muchísimo en educación vial, ya se está creando, gestando, lo mismo que la unidad de accidentes de tráfico, que es muy novedoso, es como quien dicen que es la joya de la corona ahora en la DGT, porque es muy novedoso y porque además se implanta un sistema nuevo de trabajar en las jefaturas. Pero es que luego también llega la otra unidad, que es la de educación vial. Y desde educación vial también, bueno, llegan con unos programas preciosos que yo creo que va a redundar también en todo lo que tiene que ver con un poco de vamos a ser un poco más cautos, vamos a manejar mejor, vamos a comprender que el coche tiene una inercia, tiene un peso, la velocidad está relacionada con qué. Bueno, pues todo eso nos lo van a decir de forma muy elocuente y yo creo que de forma que nos va a influir y vamos a intentar conducir de forma más responsable. Ver una autovía y el paso de los coches desde un puente, uno se da cuenta de lo que verdaderamente supone ir en un coche a 100 kilómetros por hora. Claro, pero no lo entendemos porque si no nos lo explican también en las autoescuelas, si no nos explican lo que es el proceso de un objeto que va a tanta velocidad y que pesa tanto, qué es lo que supone a la hora de un impacto, todo eso que se está haciendo en los programas de biomecánica en las universidades, cuando ves el impacto, si no nos explican todas esas cuestiones, pues no las tenemos por qué saber si no hemos estudiado ingeniería y somos de rama de letras. Sí, pero por ejemplo las multas, que pueden ser también ejemplarizantes. Al final el comentario que tenemos todos los conductores con las multas es a recaudar. Esto lo hacen por recaudar, no por que reflexionemos realmente lo que supone ir a 30 o 40 kilómetros más de la velocidad permitida. Efectivamente se recauda, con las multas se recauda y con las sanciones penales también se castiga, pero es que son medidas coercitivas que realmente se ve que son útiles porque que te quitan los puntos y bueno, la gente es más prudente. Sin embargo, desde la DGT contestan que todo lo que se recauda luego se revierte en educación vial y en seguridad vial. También, bueno, te dicen, ¿y por qué no se revierte en esto y por qué no se revierte en el otro? Hombre, pues sí, siempre se podría reverter, pero el sistema recaudatorio no es realmente para luego hacer otras cuestiones para los que no llegan, no. Es una coletilla, porque sabe muy malo que te pillen, todo el mundo dice, oh, la primera vez, es que tengo mucha prisa, para una vez, ¿qué tal? Bueno, dice, bueno, pues seguro que ya no te vuelven a pillar aquí otra vez. Pero no es por recaudar, no es por castigar los jueces, los fiscales, los forenses, cuando también se aplica la ley, no es por castigar, es realmente porque los ciudadanos, los que no están incumpliendo las leyes y no están haciendo daño, podamos vivir más tranquilos. Eso es lo que deberíamos de pensar todos. Y si en un momento determinado hemos infringido una norma, bueno, pues vamos a intentar que no sean dos veces la infracción, que no volvamos a fastidiar a los demás, porque es que si un día vas a mucha velocidad y matas a alguien, ¿qué pasa? O dejas gravemente lesionado a alguien, o has bebido demasiado y, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que un coche es una máquina que puede producir un daño tremendo y producirnosla a nosotros mismos también, aunque nos vayamos contra un árbol, pero destruimos toda una familia también, aunque no hayas matado a un tercero. Entonces, bueno, yo creo que hay que cambiar esa mentalidad, oh, recaudando, recaudando. Pues sí, no te van a mandar un jamón. Estamos terminando, María José. Me estoy acordando de cuando nos sacamos el carnet de conducir. ¿Es muy fácil sacarse el carnet de conducir o no? ¿O debería ser más difícil, más complicado y
en el día a día se demuestra que no todo el mundo está preparado para coger un volante? Yo creo que es muy fácil sacarse el carnet de conducir y mis hijos me van a echar la bronca porque, claro, si lo quieren sacar y dirán, ahora lo van a complicar, porque la directora sí que quiere poner más materias, quiere que sepamos mucho más. Es muy fácil porque no es llevar un coche de un lado a otro, es saber conducir, es entender lo que significa trasladar un vehículo que pisa cientos de kilos a tanta velocidad, es entender la mecánica del coche, es entender la mecánica también del que está sentado, es entender las normas de circulación, todo. Deberíamos de saber conducir y no lo sabemos, simplemente sabemos cómo aprobar el carné, que es lo que se suele hacer. Sabemos contestarles preguntas porque las repetimos ahí, tiqui, 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 luego nos enseñan una señal de tráfico y digo, oye, esto, pues la acabarán de sacar esta señal, porque yo cuando me examiné dice, hombre, señora, si tiene 100 años esa señal, en fin, esas cosas, no sabemos conducir. María José Rodríguez de Armenta, muchísimas gracias. A vosotros, se me ha hecho cortísimo, como siempre. Cortísima, teníamos un montón de cosas más para hablar, como la violencia de género, que es un asunto que usted sabe mucho de eso, aunque ahora lo tenga un poco más apartado. No lo tengo apartado, no sigo en ello. Pues habrá que volver a llamarle. Muchísimas gracias. A usted. Y muy buenas noches.